ese, ese movimiento tan fuerte de los años 70, del 60 al 70, y que luego se apoya en todo ese movimiento de mayo del 68 en Francia, y cómo nos llega a nosotros todas esas teorías y todas esas posiciones ideológicas ya que nos van a sacar como de esa corriente eminentemente del realismo en el cual habíamos estado inscritos durante todos estos años, y empezamos a ser permeables a otros pensamientos, a otras maneras, el surrealismo, bueno, todas estas distintas tendencias que se producen. Entonces, pero se ha generado ya una cosa, sí, para volver a la pregunta, una cosa que desde mi punto de vista considero que es el origen como de una crisis que se da en el teatro en Medellín, del teatro en Medellín, y es esto: los festivales de teatro universitario mueven mucho público universitario, pero el público adulto y mayor que antes iba a teatro se aleja de los teatros. El público verdaderamente se aleja de los teatros. Porque no mencioné ahora que uno de los lugares donde había un movimiento importantísimo para la ciudad de Medellín era el Teatro Junín. En el Teatro Junín no solamente se proyectaba cine, sino que en el Teatro Junín había temporadas de ópera, de zarzuela, venían las compañías de teatro internacionales con clásicos de Shakespeare, de todos clásicos españoles. En el Teatro Junín nosotros tuvimos la oportunidad de ver las grandes compañías de teatro del mundo, fuera de la ópera, la zarzuela, los conciertos, todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto que sucede alrededor y con toda esa lucha política y con todo eso? Que yo creo que buena parte del público adulto y que asistía masivamente al teatro en Medellín se aleja de las salas de teatro. Eso genera un conflicto enorme, porque el teatro se vuelve discurso político, en su mayoría. Nosotros éramos de los pocos que manteníamos una posición como intermedia. Entonces, eso genera un conflicto muy grande que todavía no se ha logrado superar. Todavía la gente, fíjese que a pesar de que hay tantas salas de teatro en Medellín, la asistencia no es todavía lo suficientemente masiva, porque todavía la gente piensa que el teatro todavía es discurso, todavía no. Y por algunas expresiones también contemporáneas que se dan, el público sale más, digamos, un poco perdido y más bien asustado de ciertas cosas que de pronto le toca ver, ¿no? Pero en esa época sí era muy diciente que gran parte del teatro, sobre todo el teatro que se hacía en Medellín y lo que venía, mucha parte de las obras que venían de teatro colombiano eran puras obras de discurso político. Entonces la gente decía, no, uno que se va a ir allá a oír discursos políticos no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Porque uno va a ver teatro, y se decía así en esos términos, uno va a ver teatro, no va a oír discursos políticos, y eso hizo que la gente se apartara mucho del teatro. Yo creo, por lo menos eso es lo que yo percibo a través de tantos años de estar como ahí, en ese movimiento. Y después ha sido muy difícil recuperar como esa creencia. Y lo otro también, que la ciudad se quedó sin espacios, porque los teatros, digamos, siempre estuvieron abiertos, pero para grandes producciones, como el Teatro Pablo Tobón Uribe, pues tumban el Teatro Junín, entonces ese espacio también genera un desconcierto muy grande en la ciudad. Y ya aparecen los otros grandes teatros, que son el Metropolitano, el Teatro Universidad de Medellín, el Teatro Pablo Tobón Uribe, pero donde no caben, digamos, las expresiones pequeñas, son teatros de gran formato, que son, digamos, para una determinada élite. Así estaba concebido durante mucho tiempo, apenas ahora se ha tratado de romper como con eso, pero de todas maneras eso se sigue conservando. Pero ya para el teatro de cámara y el teatro experimental
no había espacios en Medellín para proyectarse, no había. Hubo que buscar esta estrategia de abrir las salas de teatro pequeñas, de teatro experimental.